Buenas noches y bienvenidos a 8 Magazine Ávila, un espacio abierto, como han visto ustedes en nuestra cabecera, un espacio que durante una hora pretende que ustedes participen de diversas cuestiones que esperamos les interesen y les tengan ahí atentos en la pantalla a lo largo de esta hora aproximada de duración de 8 Magazine Ávila. También pueden participar, ya saben que tenemos un correo electrónico al que pueden mandar todas las sugerencias que les parezca oportuno para que tratemos aquí en 8 Magazine Ávila. El correo es 8magazine con z ávila @rtvcyl.es. Lo están viendo debajo de nuestra imagen. Y hoy comenzamos con una nueva sección que estrenamos. Se llama Yo y mis circunstancias. Un espacio que puede parecer muy filosófico, hasta poético, pero que no pretende nada más que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y también las circunstancias que nos rodean habitualmente y que a veces hacen que la vida no sea tan fácil como nos gustaría que fuera. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Chelo Díaz. Ella es psicóloga. Chelo, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo y mis circunstancias, que antes me ha salido así un poco atropellado, Fantástico. pero que esperamos que sea un binomio que podamos resolver aquí adecuadamente, ¿no? Fantástico título. Además es que es así, ¿no? Son las personas, nuestras circunstancias y qué hacemos con ellas. Claro, no es fácil muchas veces, ¿verdad, Chelo? No, no es en absoluto fácil. A todos nos pasan cosas, algunas las gestionamos con nuestros propios recursos y otras nos damos cuenta que nos faltan recursos para gestionar esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Y ahí es donde quizá las circunstancias se nos ponen un poco más difíciles y entramos nosotros, los psicólogos, a colaborar, ¿no? Efectivamente vamos a hablar de psicología y primero tendríamos que empezar definiendo qué es la psicología, Chelo, cuéntame. Bueno, la psicología es una ciencia. Sí, eso para empezar así un poco como la cabecera, ¿no? Durante muchísimo tiempo, de edad antigua, la psicología y la filosofía caminaron juntas como algo único. Después se fueron separando como ciencias totalmente diferentes. Ambas tocan pensamiento, pero de diferente manera. La psicología nos va a tocar el pensamiento, pero nos va a tocar también la emoción y nos va a tocar la conducta y nos va a tocar a la persona de una manera integral. Entonces, ya no solamente cómo pienso o cuál es mi filosofía de vida, ¿no? Sino que esa filosofía de vida me está ayudando a caminar por la vida, me está facilitando caminar por la vida, me está haciendo sentir bien. ¿Qué siento con las cosas que me pasan? Las gestiono, las cosas que siento, las emociones que se me mueven, las identifico, las digiero, las acomodo, actúo en consecuencia o ¿cómo voy? ¿Actúo en incoherencia con lo que pienso? Fíjate qué lío te he hecho ya, ¿verdad? ¿Y tú crees que, claro, y con esta vida tan rápida que tenemos todos y tan poco propicia para reflexionar, ¿tú crees que eso lo vamos a poder hacer? Bueno, pues para eso está el psicólogo también, para ayudarnos a parar y a decir, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es un psicólogo? Claro, yo en mi caso además es que es verdad que se me aúna, ¿no? la psicología, que es mi vocación y es mi esencia y es mi base y en la que llevo ya pues, más de 15 años en ella, ¿no? Y se me aúna, claro, con otra parte mía que es profesora de yoga. Entonces, claro, yo siempre, las personas con las que trabajo, cuando sobre todo traen algo que tiene que ver con el estrés, cuadros de estrés, ¿no? o no gestiono emociones, lo primero que voy a enseñar a la persona es a parar, vamos a parar. Por eso has dado la pauta perfecta, ¿no? Porque es para. Muchas personas cuando les digo para, ¿qué es esto de parar? Entonces, ¿qué no hago? ¿Me quedo en el sofá, no hago nada, no voy a trabajar? No, no tiene nada que ver con eso. Para emocionalmente, es decir, que tu cuerpo y tu mente estén en el mismo sitio para conectar contigo. Y eso, bueno, pues el famoso mindfulness, ¿no? Y bueno, pues vamos desde ahí dándole herramientas a la persona para que haga un autoconocimiento y pueda gestionar muchísimo mejor. ¿Qué piensas? ¿Qué te dices? ¿Te ayuda lo que piensas? ¿Te hace la vida más fácil? ¿Es realista lo que piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces con eso? Y bueno, pues desde ahí ir manejando ese enredo, ¿no? Que a veces pues emocionalmente nos provoca luego cuadros, ¿no? Cuadros de ansiedad, cuadros muy serios, ¿no? A veces depresivos. Claro, todos somos
muy sencillos y muy complicados a la vez, ¿no? Entonces tenemos que Cierto. aprender a conjugar esas dos cosas, ¿no? Ciertamente, sí, sí. Y además, fíjate, Ana, se nos abren muchos campos porque el ser humano somos muy sencillos, es verdad, al final somos muy sota caballo rey en Sí, algunos de aspectos. pautas fijas a veces, Sí, ¿no? ¿no? Y además Sí, sí. rutinas y Mm. nos cuesta cambiar hasta el camino por el que vamos al Sí, trabajo, sí. ¿no? Y al mismo tiempo muy complejos porque tenemos muchas áreas. Tenemos área familiar, tenemos área profesional, el área personal, es decir, cómo me llevo conmigo, tenemos área social, es que somos muy amplios, muy complejos, ¿no? Y a lo mejor me gestiono bien en una zona, no me gestiono bien en otra. Nosotros normalmente el psicólogo vamos a intervenir cuando la persona nota un malestar. Aunque nosotros también trabajamos con la parte de psicología positiva, que es esa parte, ¿no?, en la que partimos de una base buena, pero quiero estar mejor, quiero como sacar más provecho a mis recursos, a mis fortalezas, un poco como ese puntito de excelencia, ¿no? Nosotros también trabajamos con eso, ciertamente, ¿no?, que sería esa parte de entreno, esa parte de coach. Realmente todo psicólogo es un coach, esto de base, ¿no? Pero la verdad es que normalmente se nos pide ayuda, se acercan a nosotros pues cuando algo está pasando, ¿no? Claro, para eso el psicólogo tiene que estar muy bien preparado, tener Eso es una muy formación importante. específica. Eso es muy Esto es, importante. claro, es una ciencia muy amplia y muy complicada porque vivimos en sociedad, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. hay muchos factores ahí que... Además, somos sanitarios. Nosotros los psicólogos somos sanitarios. Tenemos que ejercer en un centro sanitario, tenemos que estar dados de alta, reconocidos por sanidad, tenemos que tener la licenciatura o el grado ahora, ¿no?, obviamente. Y vamos a tener que cumplir unos requisitos de formación. Somos sanitarios. No podemos ejercer de cualquier manera, ni podemos no estar dados de alta en sanidad. Hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir, ¿no? Conviene tener eso en cuenta, ¿verdad? A Sí, la hora tenemos de que estar ponernos en mano, colegiados, depende de quién, efectivamente. ¿no? Sí. Jo, qué peligro, sí. Claro, claro. Muy pocas veces las personas nos preguntan. A mí alguna vez me llama alguna persona, ¿no?, aquí al centro Meditare, a la consulta, y muy avergonzada algunas personas dicen, oye, pero tú estás colegiada, tú eres psicóloga. Y digo, claro, no te moleste, no me molesta, o sea, ojalá todo el mundo me preguntara esto. Y el centro es centro sanitario, nosotros tenemos que cumplir unos requisitos, no, es vuestra salud, no os podéis poner en manos de De cualquiera. cualquiera. Vas al dentista y vas a una persona que esté preparada, vas a un médico de cualquier especialidad y te aseguras, o lo intentas al menos, que esa persona tiene la profesionalidad. Luego todos somos humanos, igual podemos cometer más o menos errores, o que la herramienta que yo use te guste menos que la que usa un compañero mío. Eso ya es otra historia, pero realmente tenemos que estar preparados. Sí, Chelo, eso es muy importante. antes comentabas, has hablado en algún momento de cuándo acudir al psicólogo, cuándo hay que acudir, cuando uno se encuentra mal, como decías, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cómo yo detecto que me encuentro mal o es que tengo un mal día nada más? En fin, ¿cuándo hay que acudir a un psicólogo? Pues mira, nosotros tenemos muchas áreas de intervención. Por ejemplo, en la clínica, ahora soy más específica y digo un poco cuándo acudir, ¿no?, cuándo pedir ayuda al psicólogo. Pero a nosotros nos vais a ver en cuando hay una catástrofe. Aparecemos los psicólogos ayudando, ¿no?, a manejar esa situación, ese trance. Estamos en las asociaciones, por ejemplo, de víctimas de maltrato, de mujeres maltratadas, víctimas de maltrato, ayudando a esa víctima, a esa persona. Estamos en todo el tejido social. Nosotros realmente estamos en cualquier área de intervención en el que vayamos a trabajar con la parte psicoemocional de la persona. Y desde ahí, claro, con su ámbito social, ¿no? Y en específico, cuando vamos a clínica, ¿no?, que sería como ese área en el que yo estoy, y en el que también hay muchas áreas, hay psicólogos especializados en infantil, en niño, psicólogos como yo, que soy más de adultos, yo trabajo con adultos, población adulto, psicólogos muy especializados en geriatría, personas mayores, que es otra especialidad. O sea, ahí el abanico, cada uno nos colocamos donde nos sentimos más cómodos o manejamos mejor la herramienta. Y vamos a acudir al psicólogo independientemente del momento, de la etapa vital en la que nos encontremos, cada vez que sintamos que no gestiono mis emociones, que hay un malestar emocional que se alarga en el tiempo, no que tenga un día malo, pero igual llevo un tiempo que he perdido a lo mejor la ilusión, o estoy teniendo síntomas de angustia, de miedo, muy de esta sociedad. Los trastornos de estrés y los trastornos de ansiedad tienen ahora mismo un peso impresionante.
cada vez que yo sienta que no estoy gestionando, que mi vida me está llevando a mí, en vez de yo a ella. Yo a mi vida. Sí, por si Muy hubiera que dar interesante. así un eslogan, ¿no? Sí. Pide ayuda, porque seguro que te puedo ayudar en algo. Bueno, nosotros, en nuestra pequeña parte de todo este entramado de la sociedad tan difícil, tan complicada, tan rápida, en esa pequeña parte en la que podemos de alguna forma influir, vamos a intentar que cada 15 días Chelo Díaz nos descubra algunas cuestiones relacionadas con nuestra psicología, con la psicología cotidiana, ¿no? Sí, con sí, la del de día a todos día, los días. sí, que al final es la que más nos importa, ¿no? Sí. El cómo yo hago con todas estas cosas que me rodean, con mis circunstancias. Yo me gustaría decir, porque esto es muy típico, que vienen las personas y dicen, oye, Chelo, cúrame. Y yo no quería yo cerrar este espacio de presentación de quiénes somos un psicólogo, qué hacemos, sin decir que nosotros no curamos, nosotros facilitamos a la persona que se cure a sí misma. Independientemente de lo que traigas, un duelo sin cerrar, un proceso depresivo, un proceso ansioso, un cuadro de estrés, una gestión familiar, lo que sea que traes, ¿no? Yo te voy a enseñar a que tú conectes con tus recursos, a facilitarte la herramienta, tú vas a resolverlo, te va a empoderar, no lo voy a hacer yo, no dependas de mí, yo no te voy a curar. Ella te va a ayudar. Y Eso aquí, es. cada 15 días, va a ayudarnos también a comprendernos un poquito mejor, yo y mis circunstancias, que son todos ustedes, entre otras cosas. Eso es. Chelo Díaz, muchas gracias. Un placer, Ana. Un placer, de verdad, Gracias. tenerte aquí. Gracias. Y dentro de 15 días te esperamos de nuevo. Aquí estaré. Buenas noches. Igualmente, adiós. A ustedes les pedimos que no se vayan, tenemos una pequeña pausa y enseguida estamos de nuevo. Después de la publicidad estamos aquí de nuevo en 8 Magazine Ávila. Ya saben que hay un correo electrónico 8magazine@rtvcyl.es, donde pueden enviar sus sugerencias y sus consultas, sus dudas, todo aquello que quieran que tratemos en este programa. Y tenemos una sección dedicada a la cultura, como ya han visto ustedes, y nos acompaña, como es habitual ya, Carolina Ares, que hoy nos trae algo muy interesante. Carolina, bueno, siempre es muy interesante, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, siempre hablamos de cosas muy interesantes, cosas relacionadas con la ciudad, con la provincia. Hoy nos vamos a ir un poquito más allá, nos vamos a extrapolar un poco porque vamos a hablar de los premios Nobel, me parece, ¿no? Sí, vamos a usar un poco de excusa que tenemos uno de los ganadores del Premio Nobel de Literatura de este año. Tiene un libro, que de hecho le he traído, ahora le vemos, que se llama Por la Sierra de Gredos y que está ambientado en un pueblo sin nombre, bueno, sí tiene nombre, pero no es real, de nuestra Sierra de Gredos. Aquí le tenemos, es Sí. un libro Aquí están. muy interesante de Peter Hanke. Sí. Que Bueno, es- yo no hablo alemán. Es austriaco, me parece, Es este señor, austriaco, ¿no? sí. Ajá, vale. Es austriaco, sí. Y ha estado en Gredos, por lo que veo. Sí, y bueno, no solo en Gredos, también tiene otro de sus títulos, parafrasea a San Juan de la Cruz, entonces sí que él también ha escrito, tiene otro libro ambientado en Soria, entonces de alguna manera está muy vinculado a la cultura española y castellana en particular. Vale, cuéntame entonces, a este señor le van a dar un premio, el Premio Nobel de Literatura. Exacto. Nada menos, ¿no? Nada menos. Y a partir de ahí, pues vamos a hablar de lo que significan estos premios. Primero, ¿qué son los premios Nobel, para quien no lo sepa, y por qué se llaman así? En fin, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues los premios Nobel se llaman así por su fundador, que es Alfred Nobel, que es el inventor de la dinamita. Entonces, pues él creó la dinamita, se lucró mucho a base de este producto, pero su hermano murió en una explosión a causa de la dinamita. Entonces esto le generó una crisis, lo pasó muy mal y acabó decidiendo dejar todo ese dinero que había ganado a una fundación, la Fundación Nobel, para que se entregasen premios anualmente a las personas que contribuyeran al desarrollo de la humanidad, de alguna manera para compensar lo que él había hecho. Entonces se establecieron una serie de categorías. Luego, posteriormente, se añadió otra y todos los años desde entonces, en Suecia, excepto el Nobel de la Paz, que se entrega en Noruega, tiene lugar, pues la semana, empieza pasado mañana, en realidad, la Semana de los Nobel,
pero el martes de la semana que viene, el día 10, entregarán oficialmente pues, la medalla y el dinero que reciben los ganadores del premio. Bueno, es una saga, ¿verdad?, la que vamos a ir disfrutando a quien le guste todo. La verdad es que es muy interesante porque las categorías están muy bien planteadas, muy estudiadas. Las personas que optan a ese premio Nobel son todas brillantísimas en cada una de esas categorías. En este caso, en el de literatura, este Nobel va a ser compartido, creo, ¿no? Este Nobel es compartido, pero no. Peter Hanke es el ganador de este año, de 2019, y a ver, voy a intentar decirlo bien, mi polaco no funciona muy bien, es Olga Tokarczuk, o algo parecido, que es la ganadora de 2018. El año pasado no entregaron el premio porque tuvieron problemas en materia tanto de... Creo recordar que había problemas tanto de corrupción como algún tema de abusos dentro del comité del Nobel. Entonces, para evitar que hubiera problemas de credibilidad, decidieron dejar un año en el que han renovado el comité y la Academia Sueca de Literatura, y entonces por eso este año han dado dos, el de 2018 y el de 2019. El de 2019 sería Peter Hanke y... Aquí los tenemos, los hemos sacado así un poquito mal, pero bueno, para que les vayan poniendo cara, ¿no? Es la imagen de la ella es página Olga, web. vamos a dejarlo en Olga. Ella es Olga y este es Peter. Y además yo creo es Olga, porque tú lees sus libros y tiene un humor, tiene una manera de escribir que no... Igual luego en persona no, pero la sensación que da es que no creo que la importase mucho que la llamásemos Olga. Bueno, háblanos de ellos y háblanos un poco de esa academia, de estos premios, cómo se organizan, qué es lo que mueven alrededor, porque mueven muchísimas cosas, ¿no? Claro, desde luego, pues esta semana evidentemente, pues toda la semana allí en Suecia está dedicada al premio Nobel, pues por ejemplo el museo es gratuito, están allí toda la semana los premiados, una de las tradiciones es que cada uno tiene que dar un discurso. Bueno, más que un discurso sería una conferencia, pero sin ningún tipo de apoyo más que sus papeles. Entonces, pues cada uno le toca un día diferente y dan un discurso, luego todos se pueden leer tanto en su idioma original como en inglés en la página web del Premio Nobel, pero todos, no solo los de literatura, todos los, pues el de economía, el de física, el de química, el de medicina, todos se pueden leer. Y luego también tienen conferencias, tienen visitas gratuitas al museo y luego ya finalmente el martes, bueno, en este caso cae el martes, pero siempre es el 10 de diciembre, es la ceremonia con el rey Gustavo de Suecia, que es el que les entrega la medalla, y ahí no hablan, o sea, dan las gracias y no hablan para hacer la ceremonia más ligera. Y luego tienen cena de Estado, tienen también un concierto específico para los Nobel y pues así transcurre un poco la semana allí. Todo esto, previamente los premios Nobel anuncian los ganadores la primera semana de octubre, cada día uno. Ajá, cada día uno, o sea que hemos ido conociendo cada día a uno de estos Nobel, premios Nobel, siempre en singular, ¿no? Porque es el nombre. Y curiosamente Peter Hanke es un señor que ha paseado por la Sierra de Gredos y por estos territorios de nuestra provincia, es lo que nos ha servido para venir aquí a hablar de esto. Me consta que has estado hablando de este asunto de los premios Nobel con los alumnos, con niños chiquititos a los que das clase. Claro, ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, con los pequeñitos, con 11 años. Pues es que nos coincidió, el primer premio Nobel que entregaron fue un lunes y fue el premio Nobel de Medicina. Y este año le han entregado a 3 investigadores que los estudios que han hecho ha sido sobre la respiración de las células y justo coincidió que nosotros estábamos trabajando en la célula, entonces han analizado cómo se adaptan y adquieren el oxígeno y evidentemente esto luego lo están aplicando a tratamientos de enfermedades pues tanto como el Alzheimer como el cáncer y demás. Y además todos los premios, esto lo hemos visto desde naturales, el de química, por ejemplo, aparte de que la han dividido en dos, una vertiente que es muy básica sobre estudios de cosmología, para aumentar la comprensión del universo, pero los otros 2 investigadores se lo han dado por el descubrimiento de varios exoplanetas que parecen formar sistemas solares parecidos al nuestro. ¡Ay, qué interesante! Sí, la verdad es que no, por eso, parece que solo vamos a hablar de literatura por aquello de la cultura, pero al final lo es todo. El de química se le han dado a los creadores de las baterías de ion-litio, que son las que tenemos en los móviles. Y el de que no sabríamos vivir sin ellos, claro. Y además pues lo estuvimos analizando, lo estuvimos hablando. El premio Nobel se da a una persona que ha contribuido al cambio de la humanidad. ¿Cómo estos premios han cambiado la humanidad? El de la paz este año es el presidente de Etiopía, que cuando le concedieron el premio llevaba apenas 100 días de mandato.
y ya había contribuido, pues había sacado de la cárcel a todos los de la oposición que estaban encarcelados, había tomado medidas para garantizar la democracia, ha firmado la paz con Eritrea y está colaborando para que los países de la zona se lleven un poco mejor. Y luego el de Economía, que el de Economía no es original de los de Nobel, este le añadieron después. El de Economía son 3 personas, una de las cuales es una mujer, he de decir que de 15 premiados solo 2 son mujeres. Vaya. Pero a la mujer que tenemos en Economía la hemos dado nosotros ya antes el Premio Princesa de Asturias, porque los trabajos que están llevando a cabo son para, de alguna manera, mantener sistemas económicos que puedan combatir la pobreza global que estamos viviendo, y han tenido de momento aplicaciones satisfactorias en la India, por ejemplo. Se han beneficiado más de 2 millones de personas de estas políticas que están llevando a cabo. Al fin y al cabo, estos premios Nobel nos afectan a todos, porque son cuestiones que están tan ligadas al día a día de cada una de las personas. ¿Por qué precisamente se ha elegido a Peter Handke para este premio Nobel de este año y por qué también se eligió a Olga? Vamos a dejarlo en Olga, bueno, no vamos a decir su apellido, Tokarczuk o algo así, ¿no? Tokarczuk. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la razón que les ha guiado a los miembros de la Academia? Bueno, pues ellos siempre dan una razón como muy etérea, pero realmente tú tienes que haberlo leído. En el caso de él, sobre todo, destacan la capacidad de hacer personajes y de que esos personajes transporten a una narrativa de lo que es la vida, de cómo funciona. En el caso de ella, se centran sobre todo en la capacidad que tiene de meter muchos conocimientos y muchos aprendizajes en sus historias. Yo te digo, a mí personalmente ella, lo que a mí como lectora me hace destacar más es la capacidad crítica que tiene desde el humor. Que es bien difícil conseguir eso, ¿verdad? Y que además muchas veces... Y muy eficaz, por cierto. Desde luego, claro. Y que la literatura humorística, como nos divierte, como nos hace pasar un buen rato, no solemos tomarla en serio. Como, uy, sí, me he reído, me lo he pasado muy bien, pero no la... Entonces, que pero si está bien hecho, cala más, ¿eh? Claro, yo creo, llega más, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, Carolina, ha sido muy interesante hablar de los premios Nobel a raíz, bueno, de esa magnífica excusa, de este libro que tenemos sobre la mesa. ¿Cómo se llama? Se titula La pérdida de la imagen o Por la Sierra de Gredos. El libro va, que no lo hemos dicho, de una mujer, que no quiere decir su nombre en ningún momento tampoco, que es directora de un banco no sabemos cuál, que vive en una ciudad alemana no sabemos cuál y decide que ha tenido una vida lo suficientemente azarosa como para que alguien la escriba. Entonces contacta con el autor y el autor la hace venirse a la Sierra de Gredos para contarle la historia y que él pueda escribirla. Esa es la base. Pues ya lo saben, lo podemos encontrar en las librerías, ¿verdad? Y ahora más todavía, porque ahora está de plena actualidad toda la bibliografía de estas 2 personas que nos ha presentado Carolina, premios Nobel de Literatura, y a raíz de eso hemos hablado de esos premios Nobel que son muy interesantes, que siempre nos han llamado mucho la atención, pero hemos ido escudriñando un poquito más sobre ellos. Muchas gracias, Carolina. Dentro de 15 días tenemos otra cita aquí en 8 Magazine, te esperamos, ¿vale? Vale. Bueno, pues hasta dentro de 15 días y buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a irnos a la naturaleza, precisamente, a ver unas bellas imágenes, porque después de estas imágenes, precisamente, vamos a hablar con su autor.
Hermosas imágenes y muy difíciles de captar, no se crean ustedes. Nos va a hablar de todos estos asuntos, de los entresijos de estas imágenes tan hermosas que hemos visto de aves, de pequeños animales en mitad de la naturaleza que parece que están en plena libertad, pero para captar esa imagen hay muchas horas por detrás. Francisco Motilva es médico de familia, realmente esa es su profesión. Buenas noches, Francisco. Además, un hombre muy comprometido también con la medicina, ¿no? Bueno, es mi trabajo fundamental y bueno, pues procuramos darle toda la dedicación que se merece una profesión como esa, ¿no? Sin embargo, señores, se dedica a hacer fotografía de naturaleza. Lo han podido ver en este pequeño vídeo que nos ha preparado nuestro realizador, Paco, pero tiene muchísimo, tiene un arsenal de fotografías, como decía, tiene muchísimas, incontables casi, ¿no, Francisco? Bueno, sí, la verdad es que yo no soy una persona que se prodigue mucho en redes sociales y tal, y entonces a lo mejor no doy toda la publicidad que debiera a mi trabajo, pero bueno, porque es mi afición, persigo con ello siempre pues un enfoque educativo y promocional de nuestra naturaleza, ¿no? que tan de moda hasta ahora. Y entonces a lo mejor pues por eso soy más discreto, no soy muy de concursos, de tal. Bueno, bueno. Generalmente no busco el protagonismo, ¿no? Busco más eso, pues si consigo enseñar a través de las exposiciones o de programas como este, pues a los niños sobre todo, la importancia que tiene nuestra naturaleza, los animales que hay y que desconocen, igual que me lo han enseñado a mí, pues me gustaría transmitirlo al resto de la gente. Decía, bueno, cuando decía él que no era mucho de concursos, no es mucho de concursos, pero unos cuantos has ganado bueno, ya, ¿no? Sí, Luego podemos hablar de ellos si quieres, pero primero sí que me gustaría, Paco, porque así te llama, te conoce todo el mundo, ¿no? Supuesto, sí que me gustaría que me dijeras por qué elegiste la fotografía, o si fue ella, como dicen algunos, la que te eligió a ti, ¿cómo fue la cosa? Bueno, pues yo creo que yo a la fotografía me he dedicado o me ha gustado siempre, ¿no? Quizá, entre comillas, he cometido un error y es que he centrado mi disciplina fotográfica durante un montón de años, la centré solo y exclusivamente en mi trabajo. Es decir, yo mis primeras fotografías de esa era analógica, ¿no?, que todos conocemos, lo de las diapositivas, que hacías la foto, luego la revelabas y normalmente la tirabas a la basura porque te había salido mal, sí. Que eso es muy importante considerarlo hoy, pues lo dedicaba a mi trabajo, solo y exclusivamente pues a esas imágenes que en la medicina son tantas y que a veces son tan importantes, ¿no? Captar pues una imagen de una lesión, de tal. Hasta que un día, pues aficionado desde muy joven al campo, yo he nacido en un pueblo y me he criado en un pueblo. ¿Puedes decir el nombre del sí, pueblo? Sí, sí, por supuesto. Soy nacido y criado en Candeleda. Muy bien. Entonces, un paraíso desde el punto de vista de la naturaleza.
Y obviamente pues desde muy pequeño los juegos de mi infancia eran en el campo y eran a ver quién se subía a un árbol o a ver quién tiraba la piedra más lejos en el río, ¿no? Y entonces todo eso te hace tener un contacto muy directo con la naturaleza y entonces, bueno, pues eso ha ido evolucionando hasta que un día pues decidí que esos momentos tan apasionantes y tan divertidos que yo vivía en la naturaleza podían ser captados con una cámara porque era la única manera de perpetuar esos momentos y poder disfrutar de ellos después. Y entonces te garantizo que yo paso muy buenos ratos en el campo, ¿no? Pero mi mayor gozo es cuando un día llego a casa y me siento en el ordenador sin nada en qué pensar o intentando y abro un archivo y me pongo a ver las fotos que hice de aquel viaje que fui a no sé dónde o del último día que estuve en Gredos, ¿no? Eso es lo más apasionante porque rememoras todos esos pequeños detalles, ¿no? ¿Qué cualidades tiene que tener un fotógrafo aficionado, como es tu caso, pero ya más que una afición es casi una obsesión a veces, ¿no? Puede ser. ¿Qué cualidades tiene que tener un fotógrafo de naturaleza, en este caso como el tuyo? Porque la paciencia debe estar ahí, ¿no? Fundamental. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que conseguir una imagen de estas es paciencia, es sentarse y esperar. Hay que saber más, No, no es del todo cierto, ¿no? Todas estas fotografías requieren una preparación previa, sobre todo cuando hacemos fotografías muy específicas, un trabajo muy concreto como el que yo procuro hacer. Por ejemplo, yo ahora hago muchísima fotografía porque me apasiona de alta velocidad. Estamos viendo de nuevo algunas Sí. de las imágenes que antes componían ese vídeo. Mira, esa fotografía ¿Sí? concretamente, ¿Esta? pues me apeteció enseñarosla porque ves, a mí la naturaleza también me enseña. Yo le diría a mucha gente, eso que ha salido ahí, un pájaro muy colorido, con una bellota en el pico, es un arrendajo, ¿no? Y entonces, que aquí en Ávila hay muchísimos, ese siempre se ha llamado el sembrador del bosque, es una cosa que no conoce la gente, porque como buen córvido, pertenece a la familia de los córvidos, se ocupa de recolectar bayas y esconderlas, las esconden teóricamente para que luego sean su despensa durante el invierno. Y sin embargo, pues claro, muchas de esas no las recuperan y quedan sembradas en la tierra para que luego pueda crecer, ¿no? Aquí esta imagen es una maravilla, ¿eh? Sí, esta que bueno, estamos viendo o esta, de por Wicked. ejemplo, pues es un águila real, también muy abundante aquí en nuestra provincia, un elanio azul, esto es una de las Claro, rapaces más... para captar esos detalles, por ejemplo, esas gotitas de agua que veíamos Bueno, hace eso un momento... lo hace la cámara. Ya, Sí. pero necesitas un equipo muy Bueno, importante sí, y pero saber hoy- manejarlo, que tampoco Sí, es nada fácil, ¿no? Ese es otro tema, ese es otro tema. Yo cuando me piden hablar de fotografía siempre me gusta hacer una reflexión, ¿no? Y es aquella era analógica en la que el fotógrafo tenía que calcular previamente los parámetros y tal para hacer una sola foto porque no veía. Ahora, sin embargo, tenemos la gran facilidad de tener esas cámaras automáticas que lo hacen absolutamente todo y que nos ofrecen 1000 posibilidades. Sin embargo, nos gastamos un dineral en una cámara y la ponemos en el modo automático y dejamos que ella lo haga todo. Bueno, eso no es la afición a la fotografía, ¿no? Desde luego, claro. Tocas ese tema y yo enseguida salto porque me parece que sería interesante, sería importante el que un arte, porque en definitiva es un arte tan importante como la fotografía, nos estimule a investigar, a hacer cosas diferentes, cambios de luz, es decir, a manejar todo eso que tienen las cámaras de las que utilizamos solo un 5%. Yo siempre digo que lo primero que hace un señor cuando se compra una cámara, bueno, o un teléfono móvil o cualquier aparato tecnológico es meter el libro de instrucciones en un cajón y no leerlo jamás, ¿no? Entonces eso concretamente... Y ponerlo en automático. Pues siempre hay que lo haga todo, ¿no? Bueno, como ven ustedes, Paco Motilva es muy didáctico y también lo es en sus exposiciones. Él nos explica las cosas, nos dice el porqué de esas cosas y eso nos enseña mucho. Es muy didáctico también en exposiciones que realizas periódicamente. No sé si ahora tienes alguna que podamos ir a visitar, pero esa es una parte importante, ¿no? La divulgación y también el enseñar, ¿no?, las cosas. Me parece fundamental. Para mí las exposiciones, insisto, lejos de, pues eso, del lucimiento personal, que para mí eso es secundario, lo fundamental es que puedan demostrar a la gente lo que tenemos. Yo en algunas exposiciones cuento anécdotas, como por ejemplo el niño que se acerca y dice, ¿y ese pájaro azul dónde lo puedo ver? Y le digo, pues mira, si sales ahí al pinar este de ahí seguro que lo ves. Es decir, tenemos que enseñar, sobre todo a nuestros pequeños,
a mirar la naturaleza y a ver en la naturaleza, porque pasamos por ella sin ver la cantidad de cosas que hay, ¿no? Entonces, exposiciones, bueno, siempre que me lo han pedido y ha estado a mi alcance, pues evidentemente he expuesto siempre en la proximidad, claro, no. Y ahora mismo, concretamente, que me preguntabas, pues una exposición creo que bastante amplia y sobre todo de mucha fotografía nocturna, de ese gran desconocido, porque los bichos, como yo siempre digo, de día son más fáciles de ver, de noche pues hay mucha gente que no ha visto jamás un autillo, un cárabo, un búho real, por ejemplo, ¿no? yo creo que no he visto ninguno. Entonces, bueno, pues en esa muestra yo se lo enseño. Y ahora mismo, en este momento, me pidieron en el Museo de la Naturaleza del Barraco, un sitio, por cierto, aprovecho para decirlo, excelente, y que animo a todo el mundo a que lo visite, no ya por la exposición mía o de otra persona que esté ahí, sino por el conjunto de cosas de naturaleza que van a ver ahí. Creo que es un sitio magnífico y que es una muestra formidable de nuestra naturaleza. Entonces ahora tenemos una exposición ahí que empezó el día 1 de junio, por eso del verano, que tenían más visitantes, y luego me pidieron poderla prolongar hasta el 31 de diciembre, porque en este trimestre es cuando tenían más visitas de escolares y de grupos y de tal, y entonces en un principio, si no se alarga, pues hasta el 31 de diciembre estará abierta en el mismo horario del museo, en el Barraco, en el Museo de la Naturaleza del Barraco. Está muy cerquita, así que podemos hacer una escapadita e ir a ver ese museo y también esa exposición de Francisco Motilva. No sé si tienes algún proyecto, estamos ya casi fuera de tiempo, ¿ves? Es que se nos pasa el tiempo hablando de fotografía y de naturaleza, se nos pasa enseguida. ¿Hay algún proyecto así que en un minuto nos quieras contar? ¿Algún viaje, algún motivo? No, ahora que tengo más posibilidades, pues sobre todo por tiempo, pues sí, he viajado a muchos países y el que tengo ahí a la vista, que ya lo tengo cerrado, es que voy a hacer un viaje al Polo Norte, concretamente este año sí, en primavera, y además me apetece decirlo que va a ser para mí un viaje muy especial porque me acompaña mi hija, ¿no? Mi hija, que no le gusta la fotografía, pero sí la naturaleza, pues dijo, a ese viaje no va sin mí, y así que me voy con ella. Muy bien, esta primavera. Sí, sí, ¿Allí qué tal tiempo hace en primavera? Entre -2 y -10 grados. Vale. Pero vamos, eso para en las horas centrales. Sí, para el Polo Norte es extraordinario, es una buena temperatura. Y sobre todo siendo abulense, claro. ¿Nos lo vendrás a contar? Por supuesto, yo os traeré una muestra de eso. Muy bien, muchas gracias. Francisco Motilva nos ha acompañado hablándonos de fotografía de naturaleza. Se nos pasa el tiempo, es que es una maravilla y desde luego el resultado bien merece ir a ese museo del Barraco para ver esta última exposición que tienen allí. Gracias, Francisco, buenas noches. Gracias a vosotros. A ustedes les pedimos que se queden una vez más, porque después de la publicidad seguimos con más cosas. Ya estamos de vuelta. Después de la publicidad les voy a recordar que aquí en 8 Magazine Ávila estamos abiertos, como bien han visto en nuestra cabecera, a todas sus sugerencias. Les recuerdo el correo electrónico, la dirección de correo 8magazine@rtvcyl.es. Esa es la dirección a la que pueden escribir cualquier sugerencia, duda, consulta que quieran que tratemos aquí en este espacio semanal, todos los martes a partir de las 10 de la noche. Y ahora vamos a hablar de optimismo, nada menos, señores y señoras. Vamos a hablar de una cosa muy bonita, y es que la planta sexta del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles ha recibido un premio, el Premio Optimista, nada más y nada menos, un premio que otorga la Fundación de Hospitales Optimistas, me parece que se llama así. Bueno, para contárnoslo bien, tenemos aquí algunas de las responsables de este optimismo que se respira en la planta sexta, porque han venido otros compañeros que están aquí detrás de las cámaras. Gracias a todos por haber estado acompañando también a las que van a dar la cara hoy, pero bueno, solamente podíamos sentar aquí a 3 personas. Virginia Sánchez es la supervisora de la planta sexta. Virginia, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Mamen o Carmen, no sé, como Mamen Vallecillo. Ella es técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Mamen, ¿cómo estamos?
Buenas noches. Y Olga Ortega, enfermera de la planta sexta. Olga, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, enhorabuena por ese premio y gracias por el trabajo que hacéis diariamente, un trabajo que muchas veces es muy callado y que no sabemos apreciar bien, pero seguramente que los pacientes, la gente que está en esa planta sexta, sí lo conoce. Cuéntanos en primer lugar, Virginia, ¿cómo surgió esto? ¿Qué es esto de los premios Optimista? En fin, háblanos un poco de ello. Bueno, los premios Optimista comenzaron hace como unos 5 años. Fue una iniciativa, bueno, pues premiar un poco aquellos servicios, aquellos lugares donde se cuidaba un poquito más allá de lo que se espera a ese paciente, de ponerle un tratamiento, de hacer un diagnóstico, sino intentar ver esa calidad humana que ofrecen los equipos a las personas que tratan. Entonces empezaron como hace unos 5 años, ya son una fundación y lo que buscan es premiar qué equipos se hacen más saludables, son más buenos y cuidan a los pacientes todavía mejor. Ya no solo con las mejores técnicas, las mejores pruebas diagnósticas, los mejores tratamientos, sino además que cuidan la emoción del paciente, que como sabéis es muy importante y no siempre pues, se llega a hacer de la mejor manera o de la forma más óptima. Claro, además son momentos, los pacientes están ahí de una forma, son mucho más vulnerables que habitualmente, entonces necesitan también más cariño, ¿no? Y ahí estáis vosotras. Sí, es muchísimo más complicado porque están en una situación de desamparo, su salud la han perdido y nosotros los cuidamos para que la recuperen y para que vuelvan a ser los de antes. Y muchas patologías, solamente el proceso por pasar por una enfermedad hace que haya un antes y un después. Y a veces es la emoción lo que no cuidamos perfectamente. Y lo que buscan estos premios es incentivar a que la gente trabaje en equipo, no haya sesgos de atención, es decir, que no haya cortes asistenciales, que seamos todos uno. Para ellos es muy importante el trabajo que hace el celador, el personal de limpieza, todo el mundo que forma parte del equipo de trabajo que está atendiendo a ese paciente, es importante su trabajo, es igual de importante que a lo mejor el que desarrolla la última técnica más avanzada para que ese paciente se vaya a su casa en las mejores condiciones. Entonces esos premios lo que buscan es premiar a ese equipo que está todavía más fortalecido, más unido, que intenta mejorar cada día con lo que tiene y eso no significa tener más recursos o tener... no sé, otras... Es tener una actitud, ¿no? Eso es, que es muy complicado porque además claro. los equipos pues van moviéndose, no siempre somos la misma gente, no estamos en todos los turnos los mismos, ni somos todos iguales, ni tenemos los mismos días. Bueno, hay que decir que este es un premio nacional, se presenta en hospitales de toda España, creo que estábamos hablando antes de que comenzara esta charla, de que han sido 400 los servicios y en torno a 200 hospitales los que se han presentado a estos premios y ahí están los 5 finalistas y uno de ellos, la planta sexta, el servicio de enfermería, me parece, del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. Eso, bueno, eso tiene un aplauso o 2, pero no sé, ¿cuántos enfermeros, el equipo, por cuántas personas está conformado, Olga? Pues puede variar porque fijos somos 20 y algo, Virginia. 25. 25, pero claro, esto fluctúa porque en épocas de vacaciones no entran personal nuevo y entonces el equipo se va agrandando. Pero seguimos manteniendo esa unidad de equipo, integrando a esa gente nueva que entra a la planta. O sea que el equipo ya no son 25, es bastante más amplio. Claro, y hay que tener una sintonía muy importante y ir estar también integrando en nuestra forma de trabajar para que bueno, pues trabajemos todos a una. No solamente los que formamos esos 25, que es el núcleo duro, por así decirlo, sino todos los demás que se van agrupando. ¿Qué servicios ofrece esta planta, la planta sexta? Cardiología, hematología, ginecología y nefrología. O sea, tenemos un abanico un poquito amplio. Amplio, sí, de pacientes de, bueno, con diversa complejidad. Patologías muy complicadas en algunos casos, ¿verdad? Además llevan la oncohematología, que dentro de la hematología encima es de lo más complicado, porque son pacientes son pacientes un poquito, pasan muchísimo tiempo en el hospital, tenemos desde pacientes muy jovencitos hasta muy mayores, o sea que el rango y les afectan de muchas formas, o sea que son un paciente un poquito especial. Desde luego que sí, y hay que tratarles con especial cuidado. Una cosa muy buena que tienen, que les da mucho apuro decirla, pero es así, es que cuando algo no sale como esperamos
Tú estás luchando por conseguir algo en ese paciente, con esos tratamientos, con esos cuidados que hacemos, y algo no sale como lo esperado, son capaces de sentarse todas las que estén de turno, sean auxiliares, sean enfermeras, con el médico que esté de guardia, y decir, uy, esto estamos fallando, no lo estamos haciendo bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor entre todos. Y eso es lo que marca la diferencia de un equipo a otro, porque no se buscan culpables de quién lo ha hecho mejor o peor, sino mira, en mi turno yo hice esto con este paciente que lleva con nosotros un mes y está más tranquilo cuando yo entro y le digo las cosas de esta manera, o cuando entra Mamen y le hace las cosas de la otra. Entonces lo que hacen ellas es contárselo para intentar hacerlo mejor y más familiar el trato a ese paciente. Ir mejorando día a día con la experiencia. Cambio ¿no? de También, turno, o sea, claro. simplemente en el cambio de turno contamos nuestra experiencia, cómo hemos tratado a ese paciente, cómo se ha integrado, cómo ha pasado la noche, cómo ha pasado la mañana, qué es lo que le ha afectado, si ha venido un familiar o un tratamiento, le han dado unos resultados y eso le ha podido afectar anímicamente. Todo eso le influye y tenemos que estar todos enterados, no solamente el turno en el que ha ocurrido eso. Claro, claro, si ha tenido mala mañana o no, Mamen. Tú ya serás como de la familia para algunos de los pacientes sí. que llevan allí una estancia prolongada, ¿no? La verdad es que todas, porque además nos comprometemos mucho con el paciente y les apoyamos en todo lo que podemos. Claro, eso es muy gratificante, pero también es duro, ¿no? O sea, a Sí. veces llegas a casa y tienes que, bueno, pues si Sí. has tenido un día complicado o ha Y habido... te lo llevas, muchas veces te lo llevas a casa, pero las alegrías también nos las llevamos, que también tenemos muchas. Bueno, claro, habladme un poco en esta profesión, en esta profesión de curar o de aliviar el dolor, de acompañar a las personas que están padeciendo. El optimismo es fundamental, ¿no? ¿En qué lugar lo situáis? Contadme, ¿cuál es un poco la filosofía que os mueve? A ver, un paciente, por ejemplo, un paciente oncomatológico, un paciente nefrológico, son enfermedades crónicas que tienen unas fases que no son fáciles de afrontar, ni siquiera para ellos, porque pasan de un día a estar buenos, a otro día están en un hospital con un montón de tratamientos y que tampoco saben cómo va a ser su vida después de, y eso da muchos miedos. Entonces, siempre tienes que buscar el lado positivo de todo lo negativo que ellos están viendo. Entonces tienes que primero que escucharles, tienes que empatizar con ellos, ver lo que se sienten, lo que más les asusta, porque a lo mejor ante un diagnóstico, por ejemplo, de una leucemia aguda, el susto más grande que tienen no es ni siquiera lo que les puede ocurrir si no nos funciona el tratamiento o no, sino simplemente si se me va a caer el pelo cuando me pongan este tratamiento, y eso es su mayor susto. A veces si no los escuchamos no sabemos por qué tienen esos miedos y no somos capaces de quitarles esa angustia. Y a lo mejor es algo tan sencillo como, es que ahora no sé por qué no me gusta este pollo, si antes me encantaba y ahora no me gusta. Y no saben explicarlo y ellos se están culpabilizando de ¿y por qué me pasará esto? Y no son capaces de expresarlo. Pues ahí por eso tenemos que ser un equipo. Mamen entra a primera hora, le despierta, le da los buenos días. No va, Y eso no, ya es muy importante. no va... Si das los buenos días con Sí, cariño, sí. eso ya es muy Yo siempre importante. digo que muchas veces una palabra les hace más que el estar aseándoles media hora. El estar en contacto con ellos, hablar con ellos, escuchar sus preocupaciones, pues yo creo que les ayuda muchísimo más. Claro, ese buenos En su días estado de que ánimo. decía Virginia, ¿no? Decírselo con cariño y qué tal has pasado la noche y tal, pues ya parece... Sí que es verdad que muchas veces el dolor y el sufrimiento se mitiga de muchas maneras, pero una es esa, ¿no? Con el cariño, el respeto que requiere un paciente, y vosotras lo habéis conseguido, vosotras y vosotros, porque tenemos aunque la hombres mayor entre parte nosotros. Del equipo es de mujeres, pero también hay hombres, ¿no? Están acostumbrados a que les llamen mujeres. Bueno, y creo que los pacientes también reciben ese cariño y os lo trasladan de alguna manera, me parece, Virginia, ¿no? Sí, yo me podría haber traído folios enteros. Yo llevo 10 años de supervisora en esa unidad, te llegan agradecimientos de muchos tipos, escritos de una manera, pacientes que han estado con nosotros que suben y les traen cajas de bollos porque me dicen que las enfermeras las tengo muy delgadas, que coman más. Os podría contar miles de anécdotas de cómo nos agradecen los pacientes el que les cuidemos así y cómo lo hacemos. Me he traído un pequeño detalle que muchos de los componentes del equipo guardamos con mucho mimo, que es de una paciente que tuvimos ya hace algunos años, que después de pasar por todo su proceso nos hizo un regalo a todo el equipo.
desde el personal de limpieza, al celador, al auxiliar, el médico, todos nos hizo un pequeño regalo para que nos acordásemos de ella en los buenos y en los malos momentos. Y yo creo que es la mejor forma de expresar lo que a lo mejor los pacientes describirían que es el optimismo o el cuidado optimista desde el otro lado, que creemos que es el más importante y que nosotros como equipo es lo que buscamos, que el paciente esté lo mejor. Y os lo voy a leer textual porque a todos nos gustó mucho. Según el proverbio chino, el simple aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo o puede causar un tsunami. Un simple gesto vuestro puede provocar un día distinto, donde las fuerzas ganen a los momentos más tristes. Podéis hacer que el dolor se cambie por una sonrisa. Gracias por ser parte del aleteo de la mariposa. Gracias por cuidarme. Creo que es precioso. Lo guardamos con mucho mimo todos, es un marcapáginas. De estos os podríamos contar miles de detalles y realmente son el motor de este equipo. Es decir, que cuando tenemos los días malos y no salen las cosas como esperamos y no todos los pacientes van tan bien como querríamos, pues a nosotros también nos duele nuestro corazón, aunque no sea nuestro familiar directo o esa pérdida no sea directa nuestra. Es duro enfrentarse a una mañana más, subir a trabajar y a lo mejor no tener al paciente que estaba en la habitación 10 y que aunque no era nuestra familia directa, pues llevaba con nosotros mucho tiempo. Pues de estos son los buenos momentos que cuando estamos malos, nosotros, pues nos intentamos mejorar. Pues es un placer escucharos, conocer vuestro trabajo, vuestro día a día, esa complicidad necesaria entre un equipo y también con el paciente. Muchas gracias, Mamen. Muchas gracias. Virginia, gracias, enhorabuena por ese equipo. Y Olga, muchísimas gracias a las tres. Enhorabuena por ese premio optimista y a seguir trabajando. Gracias y buenas noches. Gracias. Hacemos otra pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Hemos llegado a la recta final de 8 Magazine Ávila y ya saben ustedes, y si no lo saben se lo contamos ahora, que nos gusta acabar siempre con una actuación en directo. Puede ser una actuación musical, pero también puede ser una obra de teatro muy chiquitita, puede ser un monólogo, puede ser un cuentacuentos, como El último día, pero el caso es que nos gusta acabar siempre con una actuación en directo. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Javier López, que es organista, el organista de la catedral. Además, Javier, buenas noches. Buenas noches, encantado. Un privilegio de verdad escucharte en directo como te vamos a escuchar para terminar este magazine y además oírte muchas cosas que nos tienes que contar, porque tienes novedades, ¿no? Sí, la novedad más inmediata es eso, que tenemos un disco ahí que está a puntito de salir en unos días. Ojalá que lo podamos tener para antes de Navidad, como un regalo de Navidad, con música de la Catedral de Ávila, en el órgano de la Catedral de Ávila. Un disco que, bueno, que está muy elaborado y vamos, en el que he invertido mucha ilusión, esfuerzo y vamos. Un disco de órgano. De órgano, eso es. Háblame un poco, ¿cómo has trabajado ese disco? Y primero, ¿cómo se llama el trabajo, el proyecto? El proyecto todavía está a punto, estamos dándole nombre, está en la edición, ya está en la maquetación y entonces vamos a esperar que nos den el ok para poder decir el... No lo desvelas. No lo desvelamos, tiene que ver con los sentimientos que he vertido sobre el disco, el alma de la catedral, lo podríamos decir. La música de órgano es el corazón, está en el corazón de la catedral, entonces por ahí van los tiros. Muy bien. Y cuéntame cómo lo has trabajado, cuál ha sido el hilo conductor que te ha guiado para hacer este trabajo de cuántas piezas, cuántas obras. Pues son 14 obras las que van a aparecer en el disco y evidentemente yo lo veía como algo obligatorio. No existe ningún documento sonoro del órgano de la catedral, un órgano que está restaurado de hace 10 años y me veía en la obligación eso, de dejar un testimonio sonoro de esta restauración que es más o menos reciente. Es un instrumento importante, de los importantes de la organería española, es un instrumento ya del 19, pero es, por así decirlo, el culmen de lo mejor de la organería barroca, podemos decir. Entonces es un instrumento muy singular
y había que, bueno, pues ponerlo en valor, ya que se ha puesto en valor como instrumento que ya suena, pues ahora hace falta, pues eso, que otra gente de otras ciudades, de otros lugares lo pueda conocer, pues eso, a través de un CD en el que, pues eso, se pone en valor el instrumento como tal, y incluso se van a interpretar piezas del archivo de música de la catedral, de organistas que fueron de la catedral. O sea que es toda una joya, me parece, entonces, lo que Sí, vamos a a mí tener, me ¿no? parece que, primero, por lo que acabo de decir, porque el instrumento, que es un instrumento muy singular, y luego por la novedad de que va a haber partituras que no se han interpretado, no están grabadas discográficamente. Entonces, bueno, pues es un reto, un aliciente, y vamos. Las dificultades de ser un organista son muchas, ¿no? A mí me parece un instrumento muy difícil de tocar. Viendo a un organista nunca llegamos a darnos cuenta de las dificultades que tiene, porque uno toca con los pies y con las manos, ¿no? Sí, a ver, más que dificultades, ya sabes que cuando buscas una cosa o persigues un objetivo con pasión, pues no hay dificultades, o sea que realmente no lo veo una dificultad. Cierto es que el órgano como instrumento es un instrumento muy peculiar, no existen dos instrumentos iguales. Aquí vamos a ver luego dentro de un rato un órgano que es de un solo teclado, pero el órgano de la catedral tiene 2 teclados y un teclado de pies de 9 notas, pero puede haber teclados de pies de más notas, o sea... Este órgano que estamos, yo creo que ya viendo, es un órgano, me has dicho, de... Es un órgano holandés. Es un órgano que se llama de arca porque, puesto que toda la tubería, Ajá, los 230 y tantos tubos que tiene, están metidos dentro de este órgano. Ahí donde lo vemos, sí, tan pequeñito, ¿no? 200 y pico tubos que hay. Madre mía, bueno. Muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, ¿no? Para Sí, pero conseguir también este CD. Sí, como en casi todas las cosas que... Bueno, en todos los instrumentos iba a decir. Horas de estudio y sobre todo años de evolución, o sea que es fruto de una maduración, creo que personal, entonces necesitaba vertir esa madurez que creo que he conseguido en este disco. Bueno, en algunas ocasiones hemos hablado contigo precisamente de los órganos que hay en la provincia, del de la catedral también, que está en buen estado ahora mismo. Sí, muy bien. Y me gustaría también que nos dijeras un poco cómo ves el panorama de esos magníficos órganos que hay en templos de nuestra provincia. ¿Tienes la certeza de que se van a recuperar todos o es muy difícil? Hombre, es un panorama un poco triste y desolador. Son casi 120 instrumentos históricos los que hay en la provincia de Ávila. Es un patrimonio increíble, pero para que nos hagamos idea, en La Moraña, que es donde, en la comarca de La Moraña, que hay 70 instrumentos, pues solo 4 funcionan, o sea que es un panorama un poquito Pues sí, desolador. Aquí en Ávila, bueno, pues hay la suerte de que son algunos más los instrumentos que suenan, lo que pasa que todavía es un panorama un poquito, en ese sentido, desolador. Es muy rico, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Hay buenas noticias, yo sé que se está restaurando un órgano ahora mismo en Arenas de San Pedro, un instrumento precioso, o sea, se van restaurando instrumentos, se van poniendo, ¿no?, en valor y bueno, y poco a poco... Bueno, Javier, estoy deseando de escucharte. No sé si se me nota, pero yo estoy deseando de escucharte y seguro que nuestros espectadores también quieren oírte. No sé qué nos has preparado, una cosita breve con la que podamos terminar nuestro magazine de hoy. Pues sí, es una corrente italiana atribuida durante muchos años a Juan Bautista Cabanilles, que es uno de los grandes músicos de la tecla española anteriores al barroco, o sea, del final del Renacimiento y primer barroco. Entonces es una obrita muy singular, puesto que en muy pocos minutos de música aparecen distintas secciones muy contrastantes entre ellas, y es una obra que creo que os va a gustar a todos. Con Javier López, que nos acaba de presentar también su último proyecto y que en breve vamos a poder tener físicamente en nuestras manos, nos vamos a despedir. Él, su órgano holandés, esto es un privilegio que tenemos hoy para decirles adiós y hasta la semana que viene aquí en 8 Magazine Ávila. Hasta la semana que viene.